varias, ya hemos mencionado varias veces que a nivel tanto de las células como de los organismos hay una enorme cantidad de reacciones que se desarrollan simultáneamente y creo que ya dijimos que gracias a las enzimas no tiene el organismo problemas con respecto a seleccionar cuáles son los sustratos adecuados para cada una de las reacciones. Si consideramos una célula, es una mezcla de proteínas, por lo tanto, todas esas proteínas son en buena parte enzimas y cada una de esas enzimas es específica para una reacción y selectiva con respecto al sustrato y por supuesto en muchos casos están presentes además los efectores generalmente alostéricos para controlar la velocidad de las reacciones, o bien en algunos casos se controlan por, eso lo tienen que recordar ustedes de cuando vimos enzimas, en algunos casos se controlan por concentración de producto y en otros casos por la presencia de inhibidores que pueden ser competitivos o no competitivos según el caso. Y todas esas formas de control de las enzimas son las que permiten que se desarrolle toda esta enorme cantidad de reacciones que se denominan metabolismo. Recuerden que las células necesitan un aporte continuo de materia y de energía, dependiendo de cuál sea la característica del organismo. Están los autótrofos, que son los que utilizan la fuente de luz solar para transformar el carbono inorgánico en orgánico. Son fotosintetizadores, en tanto que eran los autótrofos, dijimos al principio, los heterótrofos son los que directamente necesitan el alimento para poder generar energía para todos los procesos. Todos lo que llamamos nutrientes, que son las sustancias que se utilizan para conseguir energía, todas tienen una cantidad de energía potencial que está en directamente en las moléculas, o sea, en los enlaces covalentes, carbono-carbono, por ejemplo, de todas las biomoléculas que ya hemos estudiado, o sea, hidratos de carbono, lípidos, aminoácidos y proteínas. La energía de esos enlaces es la que tiene que ser transferida directamente a la formación de nuevos enlaces en los procesos normales de las células. Bueno, eso en realidad, en algunos casos es posible que se acoplen reacciones que liberan energía con reacciones que requieren energía.
pero lo más frecuente es que se generen los compuestos que llamamos ricos en energía, que son esos nucleótidos de adenina o algunos otros, el ATP, GTP o el UTP también, que los vamos a encontrar en el metabolismo. Y esos nucleótidos lo que son es intermediarios en los procesos. Es decir, que normalmente tenemos algunas moléculas que inician todo el proceso, pero todo el proceso implica una serie de reacciones que son, y eso ya lo dijimos en algún otro momento de la clase, esas reacciones son sucesivas, es decir, cada una tiene su enzima, pero el producto de una reacción es el sustrato para la reacción siguiente, hasta llegar al producto final. Y toda esa serie de reacciones es lo que denominamos vía o ruta metabólica. Por supuesto que todas esas rutas metabólicas están interconectadas y no son así totalmente individuales, sino que tienen una coordinación, y esas formas de coordinación se producen normalmente a partir de las hormonas. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Por el momento, gracias a las enzimas, recordemos que no se producen mayormente reacciones secundarias, es decir, que la reacción principal es la que va a dar los productos necesarios para que continúe la secuencia sin mayores inconvenientes. Con respecto a la cantidad de energía que se requiere, recuerden que siempre las reacciones desde el punto de vista termodinámico tienen que ser favorables. De lo contrario, el proceso no funciona. Bien. Y vamos a ver lo que significa acoplar reacciones. Se acopla una reacción que libera energía, es decir, que tiene un delta G netamente negativo, a una reacción que es endergónica, que tiene un delta G netamente positivo. Ahora bien, ambas reacciones funcionan siempre y cuando el delta G total es menor que 0, o sea, que la energía libre siempre tiene que ser un poco mayor que los requerimientos de la reacción endergónica. La energía libre del conjunto tiene que ser un poco mayor que el delta G de la reacción endergónica. De lo contrario, no funciona. Reacciones acopladas siempre en conjunto, como dice en el apunte, tiene un delta G menor que 0. O sea, sobra energía, que normalmente se pierde en forma de calor, que es lo más frecuente. Adelante. Bien. Hay una clasificación para las rutas metabólicas, y eso creo que ya lo hemos dicho seguramente, que el metabolismo se divide
en dos grandes grupos de reacciones. Las reacciones del catabolismo, es decir, aquellas que implican generación de energía, y el anabolismo, que son las reacciones que requieren energía para producirse y que son normalmente las que a partir de moléculas pequeñas obtienen moléculas complejas. En el caso del catabolismo, en cambio, vamos a utilizar los nutrientes como combustibles y los vamos a transformar, igual que cualquier otro combustible, es decir, combustible que se usa, por ejemplo, en un automóvil, en dióxido de carbono, agua y la energía que se puede utilizar para impulsar las reacciones del anabolismo. O sea, siempre hay energía útil para impulsar reacciones endergónicas. Bien. Por supuesto que en general podemos bien separar el catabolismo del anabolismo, pero hay algunas vías que pueden ser tanto anabólicas como catabólicas, se las denomina anfibólicas, y ya vamos a ver cuando veamos el mapa metabólico cuáles son esas rutas. Bien, recuerden que hay reacciones que son reversibles, otras que son irreversibles, reacciones que son espontáneas, que son naturalmente aquellas que tienen el delta G menor que 0, y si pensamos en una reacción cualquiera donde los reactantes se transforman en productos, entonces el delta G total tiene que ver con el delta G de los reactantes y el delta G de los productos. Por supuesto que el delta G de los productos, ¿cómo será con respecto al de los reactantes? Menor, lógicamente. Y por supuesto que siempre todo depende de las concentraciones. Recuerden que el delta G está relacionado directamente con, si recuerdan la fórmula, el logaritmo de el logaritmo del producto de la concentración, mejor dicho, no del producto, sino del cociente, de la concentración de los productos a los reactantes. Entonces, recuerden que siempre es necesario que sobre un poco de energía para que el proceso pueda llevarse a cabo, es decir, que sea factible. Y además, las reacciones individualmente tienen que ser termodinámicamente posibles, porque de lo contrario no va a funcionar el conjunto. Bien, recuerden que cuando estamos pensando en reacciones reversibles, quiere decir que estamos con delta G de esas reacciones muy pequeños, o sea, muy cercanos a 0, y recuerden que el delta G igual a 0 era el delta G del equilibrio. Por lo tanto, en la célula, muy frecuentemente hay pequeños cambios en las concentraciones
de productos y reactantes. De manera que se puede producir una reacción inversa, es decir, reversible, a partir de esos pequeños cambios en las concentraciones. Bien. Ya hemos visto que cuando el valor de delta G es alto, negativo y alto, entonces ahí estamos en una reacción totalmente irreversible. Bien, en una ruta metabólica tenemos diferentes reacciones sucesivas, desde los reactantes hasta los productos, y generalmente hay mezcladas algunas reacciones que son reversibles, otras que son totalmente irreversibles. Están indicadas con flechas curvas, y esas flechas curvas están indicando que el camino por el cual de un reactante pasa a un producto es diferente del camino por el cual se revierte la reacción pasando del producto al reactante. Eso es muy frecuente y lo vamos a ver en los medios biológicos. Vamos a ver que hay diferentes rutas, y en esas rutas algunas de las reacciones son reversibles y otras tienen que recorrer camino diferente, tanto para ir del reactante al producto como para volver atrás del producto al reactante. Bien, creo que se entiende que acá estamos indicando con las curvas que tienen, por supuesto, caminos diferentes de ida que de vuelta. Muy bien. A veces la reacción directa y la reacción inversa se producen en el mismo, digamos, en el mismo ámbito celular, y otras veces no, que es necesario que se desarrollen en diferentes localizaciones celulares. Y desde ya que tenemos que considerar dentro del metabolismo algunas estrategias importantes. La principal es generar ATP, que es el intermediario común para las reacciones. Y por otro lado, generar una coenzima de oxidorreducción que está en forma reducida y que es lo que denominamos factor de reducción. O sea, el metabolismo tiende a formar ATP y NAD-fosfato reducido. Y por supuesto, todas aquellas moléculas que son intermediarios en las reacciones, en las secuencias de reacciones que llamamos vía metabólica o ruta metabólica. Muchas veces hablamos de precursores. Los precursores son los compuestos iniciales de una secuencia o ruta metabólica. Y por supuesto, intermediarios hasta llegar a los productos. Si tienen alguna pregunta, no duden en interrumpirme para que yo les pueda contestar, ¿sí? Bien, sigamos entonces.
recuerden entonces que la hidrólisis del ATP es el aporte de energía, pero la generación de ATP es la manera de almacenar energía para los procesos. Vemos acá entonces que a partir de los nutrientes, a través del catabolismo, ¿se puede ampliar? Creo que sí. A ver, sí. A partir de los nutrientes, que son los que contienen la energía, ¿en dónde? Dijimos antes, en sus uniones carbono-carbono. Estamos hablando de los hidratos de carbono, de los lípidos y de los aminoácidos y proteínas. A través de la degradación por oxidación de esos compuestos, se genera dióxido de carbono, agua, amoníaco cuando está presente el nitrógeno, y simultáneamente entonces se genera a partir de ADP y fosfato inorgánico ATP. ¿Para qué se usa el ATP? Para todo lo que sea trabajo biológico. ¿A qué nos referimos? A la contracción muscular, a la transmisión de impulsos nerviosos, al transporte, como vimos hace un ratito. Transporte activo es cuando se requiere energía para facilitar el ingreso o la salida de un compuesto, una molécula neutra o de un ion, a través de una membrana. Y además tenemos el anabolismo, que está lógicamente en relación directa con la hidrólisis del ATP. O sea, a partir de compuestos simples se obtienen moléculas complejas. A esos compuestos simples es lo que denominamos precursores. Dijimos hace un ratito que uno de los objetivos del metabolismo era obtener lo que llamamos NAT-fosfato reducido, que es lo que denominamos factor de reducción. Para reducir, ¿qué se necesita? Electrones. Entonces, ese NAT-fosfato reducido es transportador de electrones, y los procesos de biosíntesis requieren de esos electrones que son transportados por la coenzima de oxidorreducción, que se denomina NAT-fosfato, en este caso reducida. Bien, cuando hablamos de metabolismo, podemos dibujar un esquema en etapas. Las etapas son 3. La primera etapa es exterior a la célula. Los lípidos o grasas, los polisacáridos y las proteínas son digeridos, es decir, son transformados, son divididos en moléculas más pequeñas. Ese proceso, repito, es exterior a la célula, es la digestión, se produce en el tubo digestivo. Luego, los productos de estas reacciones ingresan a las células. Ahora, después vamos a ver cómo funciona, aunque ustedes ya lo deben conocer de fisiología. Los ácidos grasos, el glicerol, la glucosa, todos los azúcares que sean y los aminoácidos van a tener un conjunto de reacciones que se agrupan en lo que denominamos etapa 2 o metabolismo intermedio o intermediario.
el producto final de ese metabolismo es un compuesto pequeño de 2 carbonos, es el acetilo, que se va a presentar unido a una coenzima, que es la coenzima A, y ese compuesto acetilcoenzima A es lo que tiene acceso a la tercera etapa del metabolismo. La tercera etapa del metabolismo consta de una serie de reacciones que comienzan y terminan con el mismo compuesto, que entonces quiere decir que hablamos de un ciclo. Es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o ciclo del ácido cítrico, o ciclo de Krebs. Allí se produce justamente la separación de ese grupo acetilo y oxidación de los carbonos a dióxido de carbono. O sea, en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos generamos dióxido de carbono, o sea, degradamos un compuesto de 2 carbonos y obtenemos 2 moléculas de dióxido de carbono. Pero nosotros sabemos que los procesos de oxidación implican dióxido de carbono, pero también agua. Y aquí no se forma agua. En el camino que vemos al costado, donde ingresan los electrones y van a parar finalmente al oxígeno, es entonces donde se genera el agua. Y además, desde el momento que hay una serie de reacciones importantes desde el punto de vista energético, se puede, además, a partir de ADP y fosfato inorgánico, generar ATP. Quiere decir que esta tercera etapa, que es lo que vamos a denominar metabolismo terminal aerobio. ¿Aerobio por qué? Porque tenemos oxígeno. Y ese metabolismo terminal aerobio es el que nos va a dar, a través del proceso de síntesis de ATP, por lo que denominamos fosforilación del ADP. Entonces, ese proceso es lo que denominamos cadena respiratoria. A través, entonces, de una secuencia cíclica, que es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el acetilo se descompone y va a dar 2 moléculas de dióxido de carbono. Pero el acetilo además tiene hidrógenos y electrones que van a ser transportados por coenzimas de oxidorreducción. ¿Cuáles eran las coenzimas de oxidorreducción que conocemos? El NAD y el FAD. ¿Se acuerdan? Que las mencionamos cuando hablamos de coenzimas en el capítulo de enzimas. Bien, entonces, cada una de esas coenzimas se va a formar en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos cuando se produce la separación de los carbonos en forma de dióxido de carbono. Pero, atención, que las coenzimas de oxidorreducción que van a estar reducidas van a ceder sus electrones y en parte sus protones también en esa secuencia
que denominamos cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria. ¿Por qué respiratoria? Porque el compuesto final receptor de esos electrones y naturalmente de los protones va a ser la molécula de oxígeno, oxígeno de la respiración. Por eso se llama cadena respiratoria. Y ese oxígeno se va a reducir con los electrones y va a fijar los protones para dar las moléculas de agua. No sé si me han podido seguir con lo que he estado diciendo. Preguntas. Escucho preguntas. Bueno, entonces, primera etapa, digestión. Segunda etapa, metabolismo intermedio, y eso es válido para todos los nutrientes, ácidos grasos, glicerol, glucosa, todos los azúcares, los aminoácidos y todas las moléculas que ingresamos con los alimentos. Y atención, que en esa etapa 2 no solo se producen las reacciones de degradación, sino que tenemos también los procesos inversos, que son los de síntesis. O sea, en esa etapa 2, no solo tenemos las flechas que van de aminoácido a acetilcoenzima A, de glucosa a acetilcoenzima A o de ácidos grasos a acetilcoenzima A, sino que también las inversas. Es decir, de alguna de esas moléculas que podría ser la acetilcoenzima A, hasta ácidos grasos, glucosa, aminoácidos. Es decir, en la etapa 2 tenemos anabolismo y catabolismo, las dos cosas. El catabolismo es el que nos conduce a acetilcoenzima A y el anabolismo es el que a partir de precursores menores vamos a obtener las moléculas de mayor tamaño. Y finalmente la etapa 3, que consta de dos rutas metabólicas. Una cíclica, que es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que lo único que nos da es dióxido de carbono, que proviene de los dos carbonos del del grupo acetilo, y coenzimas reducidas que van a ceder sus electrones y sus protones también en una secuencia lineal de transporte de electrones que se denomina cadena respiratoria. El producto final allí es el agua. ¿Está claro hasta acá? ¿Se entiende? Hagan las preguntas que les parezcan convenientes. Bueno, me alegro. Entonces vamos a ver, vamos a comenzar a ver todo este proceso por la primera etapa. Claro, la etapa 3 se divide en dos rutas diferentes. Una que es cíclica, es decir, que empieza con un compuesto y termina con el mismo compuesto, que ya veremos cuál es. Y la otra que es lineal, que es la cadena de transporte de electrones. ¿Correcto? ¿Queda claro? Bien. Entonces,
La fosforilación oxidativa, Gastón, ¿me podrías llevar un poquito por arriba donde estaba el esquema? Por favor. Ahí está. Entonces, la fosforilación oxidativa dijimos que era la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Se llama oxidativa porque proviene de las oxidaciones que sufren todas esas coenzimas reducidas hasta dejar los electrones y los protones en el oxígeno para que se transforme en agua. Se llama oxidativa porque proviene de las oxidaciones. ¿Las oxidaciones de quién? De todas las coenzimas reducidas que se van a ir oxidando una por una, dependiendo del potencial de oxidorreducción. Si ustedes recuerdan, en química general o en química inorgánica, tenían una tabla de potenciales de oxidorreducción. Normalmente se usaban los potenciales de reducción. ¿Y para qué servían? Para saber cuál iba a ser una determinada reacción, si se podía obtener energía o no a partir de esas reacciones. O sea, en química inorgánica hablamos de pilas. ¿Qué son las pilas? Las pilas son aquellos instrumentos que tenemos que nos permiten obtener energía. ¿Para qué? Para hacer funcionar, no sé, un autito que camine en un juguete. Ahora volvemos sobre eso. Entonces, repito, a partir del grupo acetilo, recuerden cuál es la fórmula del grupo acetilo: carbono, hidrógeno 3, carbono, oxígeno y oxidrilo si fuera ácido acético. Bien. Ahí ingresa ese acetilo al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y allí me van transportando los pedazos de molécula hasta despedir los carbonos del acetilo en forma de dióxido de carbono. Pero a través de toda esa secuencia cíclica, lo que se obtienen son, como son todas oxidaciones, se van a obtener las coenzimas en estado reducido. ¿Por qué? Porque si se oxidan los compuestos, las coenzimas se reducen. ¿Está claro? ¿Está claro hasta ahí? Bien, entonces, ¿qué hacemos con esas coenzimas reducidas? Las llevamos a una secuencia lineal, que es donde van a poder entregar sus protones y electrones a otras moléculas que van a ir transportando hasta llegar al último aceptor de electrones y protones, que es el oxígeno. Si el oxígeno acepta electrones, se transforma en el ion óxido. En realidad dióxido, porque tiene dos posibilidades. Y entonces